Universidad Tecnológica de Querétaro, del grupo PI 110, de la materia Estructura y Propiedades de los Materiales. En la carrera de Procesos Industriales, área Manufactura, presenta los semiconductores. La gran mayoría de los dispositivos en estado sólido que actualmente nosotros encontramos en el mercado se fabrican con un tipo de material conocido como semiconductor, como por ejemplo los componentes de un ordenador o aparatos electrónicos de uso cotidiano. Pero antes de adelantarnos, ¿qué son los materiales semiconductores? Un material semiconductor es un elemento que se comporta como conductor o como aislante dependiendo de diversos factores. Uno de ellos es el campo magnético. Otro factor a considerar es la presión. Otro factor que también tenemos que tomar en cuenta es la radiación. Y por último, puede ser la temperatura ambiente en la que se encuentra. Los tipos de materiales semiconductores se dividen en semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos. Para el primero, intrínsecos, se puede decir que se encuentra en estado puro, es decir, que no tiene ninguna impureza ni átomos de otro tipo en su estructura. Estos semiconductores se pueden considerar casi puros. La conducción se realiza por pares electrón-hueco producido por generación de térmica, de modo que cuanto mayor es el calor, mayor es la cantidad de portadores de carga libre generados. Para los extrínsecos, un semiconductor extrínseco es aquel al que se le añade átomos de impurezas para modificar su conductividad eléctrica. A este hecho se le denomina dopar un semiconductor, por lo que un semiconductor extrínseco es lo mismo que un semiconductor dopado. En este caso tenemos dos tipos de extrínsecos. El tipo N es un semiconductor que se obtiene añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de cargas. Los átomos que se añaden son átomos pentavalentes, es decir, 5 electrones en el orbital de valencia, como el arsénico, antimonio y el fósforo. El semiconductor tipo P se produce igual que en el caso anterior, pero añadiendo una impureza trivalente, es decir, átomos con 3 electrones en la capa de valencia, como el aluminio, el boro o el galio. Cada uno de estos átomos comparte una de sus electrones de valencia con la impureza, así tendremos 7 electrones en el orbital de valencia. Estructura atómica de los semiconductores. La mayor parte de los dispositivos electrónicos modernos están fabricados a partir de semiconductores, y para poder comprender el funcionamiento de estos dispositivos cuando se insertan en un circuito eléctrico, es necesario conocer el comportamiento de los componentes desde un punto de vista físico. Para poder elegir un elemento como semiconductor, se tienen que tener en cuenta ciertos factores como lo son: 1. La cristalinidad, que se refiere a la disposición que tienen los átomos en la estructura cristalina. 2. Absorción, que se refiere al coeficiente de absorción que tienen los elementos sobre la luz, o mejor dicho, sobre sus longitudes de onda. 3. El coste, que está relacionado con el costo de extracción del material. Si los conductores son materiales que disponen de electrones libres y los aislantes carecen de ello, los semiconductores se encuentran en una situación intermedia. A la temperatura de 0 grados Kelvin se comportan como aislantes, pero mediante una aportación de energía pueden modificar esa situación adquiriendo un comportamiento más cercano al de los conductores. Los materiales semiconductores de uso común en la tecnología microelectrónica son el silicio y el germanio. Se trata de elementos del grupo 4 de la tabla periódica o bien combinaciones de elementos de los grupos 3 y 5. De todos ellos, el más empleado actualmente es el silicio. También es importante mencionar que los semiconductores tienen valencia 4, esto es 4 electrones en órbita exterior o de valencia. Además, los conductores tienen un electrón de valencia, los semiconductores 4 y los aislantes 8 electrones de valencia. Podemos observar que el átomo de silicio presenta un enlace covalente. Esto quiere decir que cada átomo está unido a otros 4 átomos y compartiendo sus electrones de valencia. Es así porque de otra manera el silicio no tendría el equilibrio y la capa de valencia. Necesita 8 electrones para su estabilidad. El enlace covalente lo forman todos los elementos del grupo 4 de la tabla periódica al cual pertenece el silicio. Al aplicarle energía externa, ya sea de calor o de luz, se rompen los enlaces quedando un electrón libre por cada enlace roto, pero a su vez se tiene un hueco vacío, el que ocupa el electrón. De esta manera se obtiene corriente eléctrica por el movimiento de los electrones hacia los potenciales positivos y del movimiento de los huecos hacia los potenciales negativos.
El germanio es un metaloide sólido, duro, cristalino de color blanco grisáceo lustro, también quebradizo, que conserva el brillo a temperaturas ordinarias. Presenta la misma estructura cristalina que el diamante y resiste a los ácidos y álcalis. Forma gran número de compuestos metálicos y es un importante material semiconductor utilizado en transistores y fotodetectores. A diferencia de la mayoría de semiconductores, el germanio tiene una pequeña banda prohibida, bandgap, por lo que responde de manera eficaz a la radiación infrarroja y puede usarse en amplificadores de baja intensidad. El diamante es un ejemplo de este tipo de estructura cristalina formada por átomos de carbono. El silicio y el germanio forman redes similares. Este tipo de elementos tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. En cuanto a su conductividad eléctrica, este tipo de materiales al que pertenece el germanio son semiconductores, como lo había mencionado. El galio es un metal blanco grisáceo en estado líquido y plateado brillante al solidificar, sólido deleznable a bajas temperaturas que funde a temperaturas cercanas a las del ambiente, como el cesio, mercurio y rubio, e incluso se puede sostener en la palma de la mano de manera líquida debido a su gran bajo punto de fusión que es de 28,56 grados centígrados. La cristalización no se produce en ninguna de las estructuras simples. La fase estable en condiciones normales es ortorrómbica con 8 átomos en cada celda unitaria. El boro es un elemento químico con símbolo B, número atómico 5 y peso atómico de 10.811. Tiene 3 elementos de valencia y se comporta como no metal. Se clasifica como metaloide y es el único elemento no metálico con menos de 4 electrones en la capa externa. El elemento libre se prepara en forma cristalina o amorfa. La forma cristalina es un sólido quebradizo, muy duro. El fósforo con símbolo P, número atómico 15, peso atómico de 30.9738, es un no metal perteneciente al grupo 15, es decir, al grupo del nitrógeno. Existe al menos en 4 formas alotrópicas: blanca, amarilla, roja y negra. Comúnmente el fósforo es blanco, sólido y de textura cerosa, mientras que en estado puro es transparente e incoloro. El carbono presenta propiedades químicas especiales que le permiten que sus átomos puedan unirse entre sí mismos formando infinidad de estructuras químicas, cuyo arreglo geométrico puede ser lineal, ramificado o cíclico. Los átomos de carbono se unen entre sí a través de enlaces covalentes sencillos, dobles o triples. También se puede unir con átomos de hidrógeno a través de enlaces covalentes sencillos con el oxígeno, el carbono, que se une mediante un enlace covalente simple o doble, y con el nitrógeno puede formar incluso un enlace covalente triple. La estructura del carbono es tetraédrica, es decir, en su capa electrónica más externa, su órbita de valencia tiene 4 electrones de valencia que pueden compartir, por lo que tiene la capacidad de formar 4 enlaces covalentes con otros átomos de carbono o con sus átomos de otros elementos. El esquema muestra el modelo atómico de Bohr, en el que se visualizan los electrones de valencia que tiene el átomo de carbono. Ok, recapitulando un poco, sabemos que los semiconductores son materiales que en circunstancias normales no conducen la electricidad, pero que al aumentar la temperatura se vuelven conductores. Dentro de este mundo hay una división de semiconductores los cuales se denominan intrínsecos. Un material semiconductor hecho solo de un único tipo de átomo se denomina semiconductor intrínseco. Los más empleados históricamente son el germanio y el silicio, siendo este último el más empleado por ser mucho más abundante y poder trabajar a temperaturas mayores que el germanio. Existe una relación entre la estructura electrónica y conductividad eléctrica de los semiconductores intrínsecos cuando se eleva la temperatura de la red cristalina de un elemento. Algunos de los enlaces covalentes se rompen y varios electrones pertenecientes a la banda de valencia se liberan de la atracción que ejerce el núcleo del átomo sobre el mismo. Estos electrones libres saltan a la banda de conducción y ahí funcionan como electrones de conducción, pudiéndose desplazar libremente de un átomo a otro dentro de la propia estructura cristalina, siempre que el elemento semiconductor se estimule con el paso de una corriente eléctrica. Semiconductores extrínsecos se forman añadiendo cantidades de impurezas a los semiconductores puros de forma voluntaria.
Esto para mejorar la conductividad eléctrica de los semiconductores. A esta operación se le denomina como dopado, utilizándose dos tipos: impurezas pentavalentes e impurezas trivalentes, los cuales veremos más tarde. Como le dice el ejemplo, cuando un elemento con 5 electrones de valencia entra en la red cristalina del silicio, se complementan los 4 electrones de valencia que se precisan para llegar al equilibrio y queda libre un quinto electrón. En cambio, si se introduce una impureza trivalente en la red cristalina del silicio, se forman 3 enlaces covalentes con 3 átomos de silicio vecinos, quedando un cuarto átomo de silicio con un electrón sin enlazar, provocando un hueco en la red cristalina. La densidad de los portadores en semiconductores extrínsecos. En semiconductores tipo N, los electrones libres son los portadores mayoritarios. En los semiconductores tipo P, los huecos son los mayores portadores mayoritarios. Otra característica: en general los semiconductores extrínsecos presentan una conductividad eléctrica mayor que los semiconductores intrínsecos. Por este motivo, en la fabricación de dispositivos electrónicos se utiliza principalmente semiconductores extrínsecos. Comportamiento de los semiconductores tipo N y P. Un semiconductor de tipo N se obtiene añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de cargas. Los átomos que se añaden son átomos pentavalentes, 5 electrones en el orbital de valencia, como el arsénico, antimonio y el fósforo. Se produce igual que en el caso anterior, pero añadiendo una impureza trivalente, átomos con 3 electrones en la capa de valencia, como el aluminio, el boro o el galio. Comportamiento de la unión semiconductora PN. Una de las claves cruciales en electrónica de estado sólido es la naturaleza de la unión PN. Cuando los materiales de tipo P y tipo N se colocan en contacto uno con otro, la unión se comporta de manera muy distinta a como lo hacen cada uno de los materiales por sí solos. Específicamente, la corriente fluirá en una dirección, polarización directa, pero no en la otra, polarización inversa, creando un diodo básico. Este comportamiento no reversible surge de la naturaleza del proceso de transporte de carga en los dos tipos de materiales. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las estructuras cristalinas de los materiales superconductores. Pero antes de eso tenemos que saber sobre qué es superconductividad. Ok, la superconductividad es una fase de ciertos materiales que se dan normalmente en bajas temperaturas. Es decir, tenemos los polímeros, los metales y los cerámicos. Es un fenómeno que presentan algunos conductores que no ofrecen resistencia al flujo de corriente eléctrica. Los superconductores también presentan un acusado diamagnetismo, es decir, son repelidos por un campo magnético. Tenemos lo que son tipos, tipo 1 y tipo 2. El primero influye completamente en un campo magnético hasta un punto llamado crítico, donde se pierde la superconductividad, es decir, en metales puros. Ahora tenemos el tipo 2, que influye en un campo magnético de forma gradual a partir de un campo eléctrico crítico inferior hasta un campo crítico superior. Ahora vamos a explicar sobre qué es algunos ejemplos de los materiales superconductores, lo cual tenemos el primero, el carbono, formado por una estructura orgánica como nanotubos. El segundo tenemos lo cuales son las aleaciones, que son sustancias formadas por la fusión de dos o más materiales. Ahora, lo cual tenemos el aluminio y el estaño, que estos materiales son de un tipo débil. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las características. Estas características se pueden decir que son un material que reduce la temperatura, su conductividad eléctrica disminuye, pero
esto no aplica en todos los materiales. Los superconductores no tienen una resistencia eléctrica, a lo cual se dice que los electrones pueden fluir y en obra de pérdida de energía, de calor o luz, lo que puede llegar a haber una conductividad, una cantidad de electrones infinitivamente. Ahora vamos a hablar sobre las redes cristalinas. Bueno, las redes cristalinas son muchos sólidos que tienen una estructura cristalina, es decir, son ordenadas periódicamente. Esta propiedad facilita como el cálculo de las ecuaciones de Schoeffer del sólido. Muy bien, tenemos los tres personajes, los cuales son Bethe, Cooper y Schoeffer, a los cuales son muy conocidos por su teoría, la cual es que descubrir que si un electrón se mueve por una red atrae hacia los núcleos iónicos positivos, de manera que la región de una red puede ser circular. El electrón tendrá densidad de cargas positiva mayor que a la normal. La unión NPN y PNP. La unión NPN son las que más se utilizan debido a que la movilidad del electrón es mayor que la de los huecos, permitiendo así mayores corrientes y velocidades de operación. En la unión NPN, las dos primeras letras son la alimentación del transistor y la última letra es de salida. En este caso, la salida es negativa. El objetivo de un transistor NPN es dejar pasar una corriente mayor del colector al emisor. Para ello, la corriente base IB, que en este caso se representa de color azul, servirá como intermediario para evitar que el colector se anule con el emisor. Si se aumenta la corriente de base, evidentemente aumentará la corriente del colector. Si no hay corriente de la base, se le llama corte. Existe una gráfica para representar esto y, de igual manera, una fórmula. En la gráfica, si la corriente del colector aumenta, la tensión disminuirá, pasando a la zona activa, llegando a saturarse, que es en donde consigue su punto mínimo de tensión. En el momento en que se llega a saturar, puede seguir aumentando la corriente de la base del colector. Para esto, se utilizará un grifo como ejemplo. La corriente B es la llave, la corriente C es el agua. Mientras más abras la corriente B, más agua sale de la corriente C. Es exactamente lo mismo. Llegará un punto en donde la corriente C no aumentará aunque aumentemos nuestra corriente B. La unión PNP es exactamente lo mismo que la NPN. La diferencia está en la polaridad. Aquí un ejemplo.